Buenas tardes, que Dios los esté bendiciendo a cada uno de ustedes, que Dios añada su gracia, su bendición sobre cada oyente, hermanos, amigos, que en este día nos podemos encontrar nuevamente para buscar de la gracia de Dios a través de su palabra, la comunión entre nosotros como hijos suyos y que podamos disfrutar siempre de Él. Hoy quiero compartir algunos milagros de Jesús, así que el tema es los milagros de Jesús. Y Jesús habla en el Evangelio de San Marcos, venía Jesús de liberar al endemoniado gadareno. Y bueno, había hecho una liberación tan hermosa que la gente quedó asombrada, pero también a la vez de quedar asombrada, lo echaron de la región porque habían tenido algunas pérdidas con los chanchos, con los cerdos que habían caído al mar. Así que la gente estaba media alborotada, pero Jesús había hecho una liberación hermosa, de tal manera que el endemoniado gadareno después le pide a Jesús si le permitía irse con él. Pero Jesús le dice no se lo permite, sino que le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia, no solamente lo que ha hecho contigo, sino cómo ha tenido misericordia de ti. Así que este hombre se fue y comenzó a dar el mensaje por las ciudades grandes y cuán cosas grandes había hecho el Señor con él, las maravillas de Jesús. Y bueno, lo habían echado a Jesús, así que Jesús, después de este gran milagro, se va y vuelve con la barca, y quiero leer en Marcos capítulo 5, versículo 21, dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Miren este principal, Jairo, diciéndole al Señor, si tú haces esto, yo estoy seguro que si tú vienes a casa y pones la mano sobre ella, ella va a ser salva y vivirá. Con una confirmación decía Jairo esto. Y Jesús va con él y dice el versículo 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Ahí estaba, mientras iba Jesús a ver a la hija de Jairo, una multitud le seguía, pero también una mujer que había tenido esta enfermedad que tanto mal le hacía, que la dejaba afuera de la sociedad, 12 años que padecía de flujo de sangre y había gastado todo su dinero en los médicos y pensaba en cada oportunidad, bueno, voy a mejorar, voy a salir adelante. Dice la palabra de Dios que nada había aprovechado, al contrario, cada vez le iba peor. ¿Qué pasó cuando oyó hablar de Jesús? Vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, callada, que no la descubrieran, que no se dieran cuenta, porque si no la tenían, era una mujer impura ante la sociedad y la iban a maltratar sin ninguna duda. Así que ella oyó hablar de Jesús y vino y tocó su manto. Porque decía para sí, si yo tocare tan solamente su manto, seré salva. Tenía una seguridad, una confianza en que si iba y tocaba el manto de Jesús, ella iba a ser salva. Y dice el 29, y enseguida
que ella tocó su manto y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Eso es lo que enseguida experimenta ella, que su cuerpo estaba sana de aquel azote, de aquella enfermedad. Luego, Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Jesús se dio cuenta, de él salió poder, él sabía que sanó a alguien. Ahora dice el 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Miren qué interesante, qué gracia la de Jesús, qué amor el del Señor Jesucristo. Él sabía que salió poder de él y también sabía de la mujer. Pero él necesitaba o él quería que ella no solamente sea sana de ese azote, sino que también sea salva, que haya paz en ella. Y era necesario que ella pudiera confesar que ella había estado enferma. Era bueno que confesara lo que tenía. Estaba delante del Señor para poder decirle: esto es lo que me pasa. Entonces ella dice la palabra de Dios, temiendo y temblando, sabiendo que había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le contó a Jesús toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Cuántas veces podemos estar cerca de Jesús? Creemos que estamos a su lado, que estamos también con la multitud, pero no nos acercamos a Él como se acercó esta mujer, reconociendo su necesidad, reconociendo su enfermedad, su falta de paz, su desesperación. Pero había algo que podía hacer, y era justamente cuando escucha hablar de Jesús, es acercarse a Él. Pero no acercarse solamente, sino a tocarlo, a estar con Jesús. Y Jesús, en su gracia y en su amor, hace que esta mujer pueda confesar de que Jesucristo es el Señor, que la salva. Y no solamente sana su cuerpo, sino que le da paz. Así como te dio a ti y a mí cuando nos acercamos a Jesús. Quizás nuestra enfermedad fue distinta, nuestra situación fue distinta, pero había una necesidad en nuestra vida de Jesucristo. Y escuchamos hablar de Él, alguien nos dijo del amor de Jesús, del amor de Dios, hasta que un día nos acercamos a Él. Podríamos decir, tocamos su mano, nos acercamos a su palabra, creímos en Él como esta mujer. Y entonces ahora confiesa que Jesús es el Señor. Qué bueno que para nosotros también ocurra esto. Acerquémonos a Él confiadamente. Dice en Hebreos 11:6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes los buscan. Así como esta mujer se acercó creyendo en el Señor. Tiene que creer que Dios existe, que Jesús existe y que hay una recompensa, y ella fue recompensada porque buscó de Jesús. Y Jesús no quiso que se vaya solamente con su sanidad de su cuerpo. Quiso que ella reconociera su necesidad, pero también a quien había salvado, quién la había salvado.
Y nosotros necesitamos creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que ahí estaba Jesús. Venía de sacar los demonios, ahora sana a una mujer enferma y sigue su camino, porque la había llamado un principal de la sinagoga, porque su hija se estaba muriendo. Y ahí va Jesús, y se encuentra, y da vida a esa niña. Así es Jesús. Quitó nuestro pasado cuando estábamos bajo el poder, si quieren, o bajo el dominio de las tinieblas de Satanás. Nos sacó de aquel lugar, nos sanó y nos dio vida. Qué hermoso que nosotros podamos tener estos milagros de Jesús. Hay muchos milagros aquí en la Escritura y están escritos para que nosotros lo leamos, lo recordamos y aprendamos de ellos. Pero Dios sigue haciendo milagros hoy también. Hoy sigue sacándonos de las tinieblas, hoy sigue sanando nuestras vidas, nuestro interior, nuestro ser y también nuestro cuerpo. ¿Por qué no? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido este milagro de parte de Dios? Pero es imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe es imposible. No se puede agradar a Dios sin fe, porque si no creemos que Él existe, le estamos haciendo a Él mentiroso. Entonces, qué bueno que nosotros podamos creer cada día en este Dios de amor, de gracia y de misericordia, en nuestro Señor Jesucristo, que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, y que hoy tengas tú la oportunidad de creer y confiar en el Señor. Que Dios te bendiga y te fortalezca, para que no tengas duda, el Señor está a tu lado. Él es el que te ama, el que dio su vida por ti y el que sigue ayudándonos a cada uno de nosotros en nuestras dificultades, en nuestras pruebas y en nuestras luchas. Pero Él está, porque los milagros de Jesús siguen día a día. Que Dios te esté bendiciendo y fortaleciendo, y en Él damos las gracias a